Presentación del grupo. Yo. Tú. Dale, Joan. Sin Buenas miedo al tardes. éxito. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la profesora. Mis compañeros y yo estamos haciendo este foro video de la película Los colores de la montaña. Yo voy a ser el relator de esta vez del video. Mi compañero Diego va a ser el correlator. Durley y Joana van a ser como las del debate. Y mi compañero David nos va a colaborar con el protocolo. Bueno, entonces, esta película cuenta la historia de una amistad entre Manuel, que es el protagonista, y Julián, su mejor amigo y compañero de escuela, que mientras un día juegan un partido de fútbol, pierden un balón que va a parar a un campo minado, ¿cierto? Junto con Poca Luz, que es como el mejor amiguito, que es como albino, ¿cierto? Por todos los medios intentan rescatar este balón, pero se ven inmersos en una serie de situaciones. Esta película sucede en unas montañas, en una zona rural, La Pradera, ¿cierto? Donde se ve interrumpida por una serie de eventos inmersos en la guerra, teniendo en cuenta las fuerzas ilegales de Colombia, llámense FARC, guerrilla, paramilitares u otro grupo armado, y es el panorama con que tienen que lidiar los niños, que digamos que es la óptica de esta película, desde la visión de los menores de edad, en cuanto a la educación, ¿cierto? ¿Qué se resalta en esta película? Se resalta, digamos, los valores que tienen los niños, los sueños que tienen los niños, y lo que tienen que vivir en medio de esta guerra, en medio de esta crisis, digamos que de violencia que vimos desde hace más de 50 años. Diego. Bueno, esa película, que a pesar de que pues Los colores de la montaña muestra no solo la violencia pues del conflicto que se ha marcado muchos territorios de nuestro país colombiano, y en este caso pues que yo me encuentro aquí en la región de Urabá, y son muchas las historias que uno escucha, también tematiza mucho el tema de la amistad, y como el tema de la inocencia, el tema del amor que muestran los niños, y como por ejemplo este año queriendo ser portero, a los riesgos que tienen que llegar a ir a rescatar pues en su inocencia, y mirando alternativas, formas, estrategias de cómo poder rescatar ese balón. Entonces nos muestra una amistad muy interesante, y la persona como espectador pues está uno como dice, está uno a la expectativa, como cuando ya se está acercando al balón, uno dice, uy, va a estallar, entonces siempre lo pone uno como en suspenso. Creo que la película deja muchos mensajes, más que recordar la historia, más que vivir lo que pasaba, y eso que es, ponen el ejemplo marrano pues, pero realmente fueron muchos los humanos, fueron muchas las personas que vimos ahí, muchos civiles, muchos soldados, mucha gente de la fuerza pública. Y la idea es que ojalá pues eso no se volviera a repetir. Desafortunadamente parece que estuvieran formando nuevamente los grupos, creciendo nuevamente, pero vamos a ver qué pasa con la historia de esto. Compañeros, sigan. Durley, ¿qué nos puedes contar frente a esta película? Bueno, buenas tardes. Yo creo que la primera enseñanza que nos deja la película Los colores de la montaña es la violencia, cómo ha vivido cada uno de los colombianos la violencia en el país, y más en las zonas de conflicto, que como lo decía el compañero anteriormente, en la parte de Antioquia, en la parte de los llanos orientales se acentuaron un poco más y en las zonas rurales se asentaron un poco más, pero digamos que muestra un poco más, y otra enseñanza que deja es cómo los niños tuvieron que madurar y tuvieron que generar un mecanismos de autodefensa propios para dinamizarse en el territorio donde les tocó vivir, para poder como
como hacer su proyecto de vida en ese territorio, sea con balas, sea con minas, sea con grupos armados, y les tocó, como se dice, ya somatizarse y mirar muy normal el tema de la violencia, que eso no debiera pasar en este país, o eso no debiera ser así. Sí, señor. Johanna, ¿qué nos puedes contar? Bueno, compañeros, con respecto a esta película, digamos que los hechos más relevantes que se dan a conocer durante la película es el desplazamiento forzoso, las minas antipersonas, las muertes, las muchas muertes de personas inocentes, personas que no estaban dispuestas a hacer lo que digamos, estas fuerzas querían que hicieran, y lastimosamente pues eran obligados a renunciar a sus casas, a sus animales, a su vida prácticamente. Yo por lo menos en carne propia viví lo que es el desplazamiento forzoso, y créanme que es algo bastante duro, difícil. De alguna manera te marca, y pues digamos que es nuestra realidad, pero que al igual como seres humanos, digamos que nos ponemos en el lugar de esas personas que de pronto han vivido cosas incluso más fuertes, que de pronto le han matado a sus hijos, como ahí se mostraba de pronto en algunos momentos de la película, que ya se habían metido incluso con los niños. Entonces, pues, el mensaje, no, hay que tener mucho amor por las personas que de pronto han vivido esas cosas, que lastimosamente no tienen cómo cambiar su realidad, pero toca seguir adelante por sus sueños, luchar cada uno. Y más que todo de que los niños ahí mostraban mucho que querían seguir adelante, estudiar, y había mucha incertidumbre en cada uno de ellos. Entonces, pues sería eso, compañero. Muy bien, gracias, Johanna. Es evidente que esta película, digamos que nos muestra una realidad visible, pero al mismo tiempo invisible, de lo que es la violencia y el desplazamiento forzoso. Em, de lo que tienen que vivir día a día las personas que viven en las montañas de nuestro país, de la guerra que han tenido que soportar durante más de 50 años, y es la esperanza como de la visión de los niños de algún día llegar a cumplir sus sueños. Entonces, la reflexión sería como que siempre queda la esperanza de todos soñar con un mejor mañana. Un dato adicional que estaba investigando, y es que esta película fue grabada en Jardín, Antioquia. Digamos que la película, eh, su trama se nombra a Pradera, pero pues obviamente digamos que Jardín cumplía digamos, con las especificaciones técnicas para hacer la película, entonces digamos que se grabó allí. Creo que es todo. Muchas gracias, compañeros, por su disposición, por sus comentarios, y esperemos a la profe que le haya gustado este video. Muchas gracias. Listo, y para Chao, complementar gracias. así, Gracias a para todos. complementar, vemos pues Señor, cómo se tantos derechos de la persona como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, a la propiedad, que, mejor dicho, de una manera afectaron a gran parte de la población rural. Yo, exactamente. Y el yo derecho creo a la vida, yo creo principalmente. que otra cosa para complementar ahí frente al tema de la película es cómo en este país la vida ha valido tan poco, y ni siquiera ha prevalecido la vida de los niños como el derecho fundamental Ujú. a la vida. Los niños han sido víctimas no solo de una violencia sistemática eh, por todos los grupos armados, sean legales o sean ilegales, sino también como lo que decía el compañero, sus derechos han sido vulnerados, pero también el de sus familias, y es un país que si seguimos enterrados en la violencia, vamos a seguir dejando esos baños de sangre en Colombia. Sí, tristemente, pero así es la realidad. Muchas gracias, Uley. A los compañeros, muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Gracias a todos.